Dije hace un momento, hemos celebrado este jueves pasado una de las tradiciones más importantes de este país que se celebra desde 1621. Esta tradición fue motivada por el agradecimiento de los primeros colonos que vinieron de Europa buscando una oportunidad en este continente americano. Sus inicios en este nuevo mundo, según lo que dice la historia, no fueron fáciles, pero poco a poco aprendieron a adaptarse y a trabajar la tierra. Y fue en la primera cosecha en donde ellos, todos unidos, dieron gracias a Dios por este nuevo comienzo para ellos. De ahí proviene precisamente ese pavo que usted se come todos los días de Thanksgiving, ¿verdad? Asimismo, como cristianos, tú y yo, de igual manera, pasaremos por todo tipo de temporadas, unas buenas y otras no tanto. Pero qué importante es nuestra actitud, que debe de ser de contentamiento y agradecimiento. Porque la verdad es que no tenemos control de las circunstancias, pero sí en cómo decidimos reaccionar tú y yo ante ellas. Y el tema que yo quiero compartirte el día de hoy es Ebenecer. Ese es el tema de hoy. Voy a pedir que por favor levantes tu Biblia. Hace mucho que no hacemos nuestra declaración. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir la incorruptible, siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que si yo la recibo y la pongo en práctica, nada puede seguir igual. Amén. Porque esta palabra es poderosa y siempre cumple el propósito por la cual el Señor la envía. Amén. No se trata de cuánto sepa de Biblia, sino de cuánto de la Biblia yo pongo en práctica en mi día a día. Solamente así vamos a poder ver cambios. La palabra Ebenecer viene del hebreo Eben Haezer, que significa piedra del socorro o piedra de ayuda. Esta palabra es usada principalmente en el libro de Samuel. Es ahí donde la vemos más seguido, en ese libro de Samuel. Y un pasaje específico en 1 de Samuel 7:12 dice que cuando los soldados de Israel derrotaron a los filisteos, el profeta Samuel colocó una piedra en donde se libró esa batalla en reconocimiento de la ayuda de Dios que ellos mismos habían recibido. Miren lo que dice 1 de Samuel 7:12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenecer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Qué importante es reconocer la bondad de Dios. La bondad de Dios que permanece en todo momento. Que nada de lo que nos sucede en nuestra vida diaria con respecto a las bondades suceden de una manera casual. Ay, mira qué casualidad, pude completar el gasto de mi casa. Mira qué casualidad, necesitaba para pagar la renta y ahorita la estoy pagando. Ay, qué casualidad, no tenía para unas vacaciones y todavía no tengo. Digo, porque eso no es una necesidad, la verdad. No agarren monte, el Señor no está para cumplir caprichos. La verdad es que todo lo que tú y yo tenemos es el reflejo de las características del carácter de un Dios que es bueno en todo tiempo. En todo tiempo. Constantemente vivimos en desafíos en cuanto a cómo funcionar saludablemente, ya sea de una manera personal, familiar, así como poder seguir caminando en nuestra vida cristiana.
Y eso se dificulta, pues nos encontramos en medio de un mundo que se encuentra en un caos total. Por todos lados hay un caos en este momento. Políticamente, socialmente, económicamente, mundialmente, con respecto a las guerras que se han desatado en diferentes puntos del planeta. Pero en medio de esa realidad debemos decidir enfocar y cimentar nuestra fe en Jesús a pesar de todo lo que pueda suceder. Y eso se convierte a veces en un desafío para nosotros. Poder confiar a pesar de toda esa ráfaga de malas noticias que estamos escuchando. Poder mantener mi vida estable y querer seguir creyendo de que el Señor está en control de todo a pesar de todo lo que me está rodeando. A veces es difícil y es un desafío. Cuando Jesús nos habla en un discurso llamado el Sermón del Monte, en Mateo 5, sobre cómo nosotros los seres humanos tenemos que saber manejar el reto más grande que tenemos mientras estemos en esta tierra, se refiere al reto de cómo debemos reaccionar correctamente con las cosas de la vida y con las preocupaciones que la misma vida trae. Porque la misma vida trae preocupaciones. Por ejemplo, alguien se está preocupando de cómo dormir más a gusto ahorita mientras estoy predicando. Me gustaría tener aquí una pistolita de agua así helada, para que el que se esté durmiendo solamente despertarlo. Bien, así rápido, no lo tengo en las notas, no lo tiene Media, pero rápidamente quiero leerles una parte de ese sermón del monte que Jesús compartió. Y todos los conocemos, las bienaventuranzas, ¿verdad? Mateo 5, se lo voy a leer rápidamente. Mateo 5 del versículo 3 al 13 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Estas son las bienaventuranzas que Jesús le estaba compartiendo a una multitud, llamado el Sermón del Monte ahí. Y avanzamos al capítulo 6 de Mateo. Ahí nos podemos dar cuenta de que nos habla de las personas que solamente buscan acumular cosas mientras están en este mundo. Inconscientemente esas personas llegan a ser presas del afán y la ansiedad. Muchas de ellas porque no pueden tener lo que quisieran tener, y otras porque se meten a una carrera sin fin de que entre más tienen, más desean alcanzar. Al punto que sin darse cuenta llegan a creer que solo para eso están en este mundo, descuidando cosas mucho más valiosas que lo material, que sin duda esas cosas que no nada tiene que ver con lo material son las que nos dan una estabilidad saludable. Creo que es sabio de pronto redirigir muchas cosas. Es sabio replantearnos
algunas más, y darnos cuenta sobre la importancia de lo esencial y relevante para nosotros, los hijos de Dios, haciendo a un lado lo vano, lo superficial, en todas las áreas. Y qué importante es decir tú y yo, Ebenezer, Dios es la roca de mi socorro. Él es nuestra ayuda en los momentos difíciles, el que nos da sabiduría y entendimiento para poder seguir caminando de una manera estable y sólida. Dile a la persona que está a tu lado: el Señor es mi roca, el Señor es mi refugio. Mi esposa se lo estaba diciendo a la silla porque yo no estoy aquí. Miren lo que dice el Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. ¿Te cae el 20 ahí? No es tu trabajo, no es tu patrón, no es el cheque que recibes cada día, cada semana, cada día, cada semana. Se nos hizo agua la boca, ¿verdad? Cada semana. No es un sistema quizás económico en que quizás a veces tenemos nuestra confianza. No es la empresa, no es nada de eso. El Señor es mi refugio. El Señor es mi roca. El Señor es mi sostén. El Señor es mi salvador. En los momentos difíciles, el único que realmente me puede mantener seguro y en confianza es mi Señor. Mi Señor. Porque todo lo que nosotros muchas veces creemos que es estable y que nos puede dar seguridad, de un momento a otro puede cambiar. Hoy tenemos un buen trabajo, mañana quizás no lo tengamos. Hoy tenemos un buen cheque, un buen salario, quizás mañana no lo tengamos. Hoy estamos comiendo un tibón, mañana quizás solamente vamos a comer una pierna de pollo. Pero el Señor es mi sostén. Dice la palabra que Dios no tiene sombra de variación. Él se mantiene estable, se mantiene firme. Él está sentado en el trono y sigue intercediendo por nosotros según nuestras necesidades. Amén. Entonces, ¿a dónde puedo ir yo cuando me siento de alguna manera inestable? Cuando de repente me puedo sentir a veces con incertidumbre que me abruma. ¿A dónde puedo ir? Al que tiene control de todo. Amén. A Él es donde yo puedo ir y tengo que ir. Creo que el reto más grande que hoy tenemos es que batallamos en descansar en Dios y mirar sus bondades. Batallamos en poder ver que a pesar de las dificultades que hemos tenido, la mano de Dios nos ha sostenido. Y creo que eso sucede porque nuestra naturaleza humana como que nos gusta tener todo bajo nuestro control. Y a veces trabajamos tanto en lograr eso que sin darnos cuenta a veces nos descuidamos y hacemos a un lado a Dios. Y nos creemos que todo lo que tenemos nosotros lo hemos fabricado. Se corre el riesgo de caer en ese descuido. Cuando es tanto el afán, tanta la ansiedad, tanta la preocupación de querer tener todo en este momento y quizás también tener controlado mi futuro, de decir, cuando yo tenga llenos los silos, los almacenes, entonces yo me voy a poner a descansar porque yo me he esforzado tanto para fabricar todo esto y mi futuro asegurado. ¿Y ustedes se conocen esa historia, es lo que dice la Biblia? Esa noche recibió una visita y le dijo: hombre necio, has gastado toda tu vida en eso, pero hoy vienen a pedir tu alma.
Podemos caer en ese descuido. Nos gusta sentir nuestro entorno seguro, incluso nuestro futuro. Y en ese afán de buscar esa seguridad, inconscientemente olvidamos que Él es quien tiene la última palabra de toda nuestra vida y que al final es su voluntad la que se cumplirá. El confiar en Dios nos lleva a depender de Él día a día, momento a momento, darle gracias en cualquier situación y a dejar toda ansiedad, que es una preocupación por un futuro que no está en nuestras manos resolver. Mateo 6:34. Aquí hablándoles precisamente Jesús de los que le acabo de comentar, de aquellas personas que se preocupan por lo que no tienen. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. ¿Ok? En otras palabras, lo que pueda pasar mañana está en las manos de Dios solamente. No puedo echarme las cargas del mañana cuando hoy hay suficientes cosas que yo tengo que enfrentar. No podemos sobrecargarnos en el hoy con lo que pudiera pasar mañana. Tampoco podemos vivir trayendo el peso del ayer. Porque muchas veces nosotros a veces estamos en depresión porque la hemos regado mucho en el pasado. Las malas decisiones que hayas tomado en el pasado no deben de estarte atormentando en el presente. Porque nada puedes hacer con esas malas decisiones que ya tomaste. Esas malas decisiones quizás incorrectas te deben de servir solamente para madurar, para reflexionar y para recapacitar. No para atormentarte. Porque no puedes cambiar el pasado. Pero si has madurado y has adquirido sabiduría en esas malas decisiones, puedes cambiar quizás a veces el futuro con mejores decisiones. Y no estoy hablando de que el futuro está en tus manos, no, yo estoy hablando de una manera personal que a veces estamos en un ciclo constante de malas decisiones por necedad, ¿verdad? El Señor nos da la sabiduría suficiente para poder también ser buenos mayordomos con respecto a lo material, ¿sí o no? Nos da el sentido común para decir, en esto puedo gastar, en esto no puedo. La palabra del Señor nos da dirección con respecto a las decisiones, con respecto a la voluntad de Dios también. Y a veces tomamos nosotros decisiones en base a lo que yo quiero hacer, omitiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios, y haciendo a un lado la sabiduría que también el Señor nos provee. Y aún así a veces queremos nosotros recoger cosas buenas. Pero a veces estamos recogiendo las consecuencias de esa necedad, de esa omisión y de esas malas decisiones. Amén. Pero todo puede cambiar. Por eso es que dije al principio, podemos redirigir muchas cosas. Podemos reflexionar en muchas cosas. Y es importante tomar en cuenta y tomar acción en muchas cosas. Como lo dije hace un momento, no podemos vivir trayendo el peso del ayer si hemos cometido errores y tomando malas decisiones. Eso déjalo en el ayer. En nuestra humanidad solamente tenemos fuerzas para esforzarnos y salir adelante en el hoy. Eso es lo único que puede estar en nuestro control, incluso en nuestra vida espiritual. No podemos acumular nada para mañana. Tú no puedes decir, voy a orar 3 días seguidos para ya no orar más en un mes. Ay, amén. Voy a venir a la iglesia 2 o 3 domingos para pinteármela un mes completo. Aunque algunos lo hacen así. Que el pastor me vea 2, 3 domingos seguidos para dorarle la píldora y que ya no, cuando no me vea que no diga nada.
Nuestra relación con Dios es continua, es día a día. Espiritualmente hablando, tú y yo necesitamos conversaciones con Dios todos los días. Debemos alimentarnos todos los días de una presencia fresca. Amén. Porque así como las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, así también tú y yo en nuestra humanidad tenemos muchas cosas que drenarnos delante de Él todos los días. Todos los días. ¿Sí o no? Porque la noche pasada, la noche anterior hice esto, pensé esto, reaccioné de una manera incorrecta. En la mañana vengo a la presencia del Señor y le digo: Señor, perdóname porque reaccioné de esta manera, pensé de esta manera, y te pido que me ayudes, te pido que me perdones y te pido que me afirmes, Señor, en las cosas que yo debo de hacer. Todos los días. Esta humanidad imperfecta que tú y yo tenemos y que bregamos mientras estemos en este mundo necesita de la presencia del Señor todos los días, de una comunión con el Señor todos los días, de la dirección del Espíritu Santo todos los días en nuestro caminar por este mundo. Todos los días vamos a necesitar de Él. Recuerdo que cuando recién llegamos a Estados Unidos, casi todos los días hablaba con mi papá. Casi todos los días. Cuando no era él, era yo. Pero casi todos los días, porque había un vínculo muy fuerte entre él y yo. Y cuando me separé, prácticamente físicamente hablando, ¿no?, que me vine yo para Estados Unidos, fue para él un poco más, porque dependía de muchas cosas de mí, pero fue un choque emocional más que nada. Y como que necesitábamos estar escuchando cómo iba nuestro día a día, él allá y yo aquí. Y te comparto esto porque si biológicamente estamos conectados con nuestros padres, ¿cuánto más espiritualmente tenemos que entender que separados del Señor tú y yo no podemos hacer absolutamente nada? Nada. ¿Cuánto más tú y yo tenemos que entender que si realmente tú y yo hemos nacido de nuevo y hemos experimentado un nuevo nacimiento espiritual, hay un vínculo que nos conecta con el Señor? Hay un vínculo espiritual. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros necesita constantemente esa presencia, esa comunicación, ese andar con nuestro Padre Celestial. Estamos a punto de terminar este 2023. 35 días para ser exactos. 35 días para terminar este año 2023, que sin dudas para muchos quizás ha sido un año difícil. Pero en medio de todas esas dificultades que podamos ver, tenemos salud. Por lo menos si nada nos pasa de aquí a 35 días, vamos a terminarlos con salud. No se me enferme, por favor. No coman mucho pozole hoy. Con empleo. Con nuestros hijos sanos. Con un techo donde dormir. Hemos experimentado el favor de Dios en momentos difíciles. Cuando no hemos sentido desanimados, Él nos ha fortalecido, ¿sí o no? Pero es importante que veamos que todo esto es un regalo de parte de Dios. Es importante que tú y yo continuamente abramos nuestros labios y que lo vivamos con gratitud en nuestro corazón y con confianza en el Señor, y diciendo: Ebenezer,
hasta aquí el Señor ha sido bueno, ha sido fiel. Él es la roca de mi salvación, Él es mi refugio. El tener contentamiento en nuestro corazón tiene un impacto tremendo para poder vivir saludablemente y quitar toda actitud de reclamo en nosotros. Evita que tú y yo nos victimicémonos, enfocándonos más en lo que no tenemos que en sus bondades. Cada día es una nueva oportunidad para darle gracias a Dios y reconocer sus maravillas. El hecho de estar vivos y tener la salvación que nos hace sus hijos es suficiente para entender que Dios nos ha llenado de su favor por medio de sus promesas que son fieles y que son verdaderas. Que sus planes están vigentes para ti y para mí. El salmista dice en el Salmo 96, versículo 1 en adelante, dice: canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él sobre todos los dioses. Día tras día experimentamos una razón para bendecir el nombre de nuestro Señor y de poder contar a otros de sus maravillas. Él es el único que nos corona de favores y de misericordias, aun cuando tú y yo no las merezcamos. El Señor es bueno y bondadoso para con nosotros. Recuerdo que cuando llegamos nosotros a este lugar, indudablemente el reto más grande que teníamos era lo mucho que se tenía que hacer y la poca economía que se tenía para hacerlo. Ese era el reto más grande que teníamos. Había muchas cosas que hacer, pero contábamos con muy poco para hacerlo. Y déjame decirte que también una de las situaciones que yo enfrenté personalmente es que me sentía inútil para poder quizás llevar a cabo este grande desafío. Lo veía imposible. Así que comencé a tener largas conversaciones con el Señor en esa esquina, precisamente. Obviamente no estaba todo el cachivacherío que está ahorita, ¿no? Pero largas conversaciones con el Señor. Mi esposa es testigo que me venía a las 4 más o menos de la mañana, todos los días, para preguntarle al Señor cómo se iban a hacer las cosas que se tenían que hacer. Que me diera una luz, que me dirigiera de qué manera se iban a comenzar a hacer las cosas. ¿Y sabes qué me dijo él? Orando, clamando, buscándome y creyendo. Solamente eso. No te atemorices por lo que tus ojos físicos ven, David me dijo. Porque tú ves algo imposible por hacer. Pero si crees en mí y me sigues buscando y sigues creyendo, yo te voy a mostrar lo que yo voy a hacer. Yo pudiera hacer un cambio de la noche a la mañana, me lo dijo. Pudiera hacer un cambio de la noche a la mañana. Pero yo necesito trabajar en tu fe. Yo necesito que tú sigas creyendo de que yo fui el que te traje a este lugar para hacer algo diferente.
Y si yo lo hiciera de la noche a la mañana, muy seguramente ya no me buscarías. Pero cada vez que vienes a mi presencia y te humillas y reconoces que en tus fuerzas no puedes hacer nada, y me cuentas tus problemas y me cuentas tus necesidades, es ahí donde yo trabajo en ti. Así que tienes que entrar al proceso. Y déjame decirte que el Señor comenzó a hacer su obra. Poco a poco, orando, pidiendo, clamando, buscándole, creyendo. Pero Dios comenzó a hacer su obra. A veces inconscientemente buscamos las bendiciones de Dios sin sentir la necesidad de buscar su presencia. A veces quisiéramos estar espiritualmente saludables y maduros sin necesidad de obedecer la palabra de Dios, y a veces ni siquiera escudriñándola. Déjame decirte que eso es imposible. No puede ser. Buscamos el don y la unción para predicar, para sacar demonios o hacer milagros en el nombre de Jesús, pero rechazamos el proceso para que esos dones se activen en nuestra vida. Y el proceso es pasar tiempo con Dios. El proceso es conocer su carácter por medio de su palabra y buscar hacer su voluntad y no la nuestra. El Señor ha sido bueno, y si hay algo que Él nos ha querido enseñar es a depender totalmente de Él. Buscamos la libertad, y la libertad no la conseguimos solamente porque alguien ora por nosotros y nos dice que somos libres. La verdadera libertad la tenemos cuando aprendemos a caminar juntamente con aquel que ha pagado el precio para hacernos verdaderamente libres, que es Jesucristo nuestro Señor. Queremos vivir en santidad, y eso no se obtiene porque asistimos a un retiro de 3 días, sino cuando caminamos con el que es verdaderamente santo y decidimos despojarnos día a día de todo el pecado que nos estorba para hacer su voluntad y continuar firmes en esta carrera de la fe. Cuando aprendemos a depender de Él, sabemos que podemos confiar que cuando venga la prueba, por muy difícil que ésta sea, Él nos sostendrá. El Señor nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da fuerzas. No te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Él nos lo ha mostrado en diferentes circunstancias, que Él ha sido nuestro proveedor en todas nuestras necesidades. Es verdad que el mundo ha sido azotado a causa de las consecuencias del pecado y de haber hecho a un lado a Dios a través de todo lo que estamos nosotros viendo en la actualidad, de guerras, desastres naturales como terremotos, incendios, crisis económicas quizás históricas como las que estamos viendo hoy, una inflación descontrolada, pandemias, enfermedades de todo tipo, etcétera. Pero lo más importante es que Dios ha mandado a su Hijo a rescatarnos del pecado y de sus consecuencias, de toda la maldad de este mundo caído, y de restaurar todas las cosas, principalmente nuestra relación con Él. Amén. Hemos sido reconciliados con el Señor, y esa reconciliación se va a enriquecer en una dependencia, en una relación con Él día a día. Eso significa que ni la misma muerte tiene poder sobre los hijos de Dios, porque Él es la resurrección y la vida, y si creemos en Él, viviremos eternamente. Isaías 43:2 dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador.
Este pasaje me recuerda cuando los jóvenes hebreos fueron echados al horno de fuego. Quizás esos jóvenes hebreos estaban esperando que su Señor los rescatara antes de ser lanzados, por la confianza que ellos tenían en Él, por el conocimiento que ellos tenían de un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas. ¿Recuerdan ustedes la amenaza del rey Nabucodonosor, de cómo los amenazó antes de ser lanzados? Inclínense, póstrense, adoren. Los voy a dejar libres, los voy a soltar. Era una estatua de 30 metros de oro del rey Nabucodonosor, donde ellos se tenían que inclinar. O para que me entiendan, 90 pies, porque ustedes son gabachos. Pero ellos le dijeron muy claramente al rey Nabucodonosor: sépase tú, oh rey, que el Dios al que nosotros servimos de este horno nos puede librar. Pero si no nos librare, de todos modos no te serviremos. Y me gusta eso, que el carácter de estos jóvenes cuando le dijeron: y si no nos libra, de todos modos no te serviremos. ¿Cuántas veces nuestra fe está condicionada a recibir de parte de Dios para poder seguir caminando? Señor, si tú me sacas de esto, te voy a servir. Señor, si tú me ayudas en esta necesidad, te voy a servir. Señor, si tú me sanas, te voy a servir. Esa no es una fe firme, es una fe condicionada. Y esa no es una fe que agrade a Dios. Aunque no recibas, Señor, lo que yo te estoy pidiendo, te voy a servir. Aunque tú no cumplas, bueno, no quiero decir esa palabra porque el Señor sí cumple. Aunque tú no me sanes, Señor, yo voy a seguir sirviéndote. Aunque tú no me des el trabajo que yo te he estado pidiendo, yo te voy a seguir sirviendo, Señor. Es una fe que agrada a Dios. Y dice la historia que el rey Nabucodonosor mandó que los amarraran con coraje. Dice que la cara del rey Nabucodonosor se desfiguró de coraje cuando vio que ellos no estaban dispuestos a adorarle. Los aventaron al horno, a los 3 jóvenes hebreos, y mandó que el horno se calentara 7 veces más que lo normal. Y cuando se aventaron a los jóvenes hebreos, él preguntó: ¿se ve que ya se hicieron chicharrones? ¿Algo pasó? ¿Desaparecieron? Y dijeron: no, es más, no vemos a 3, vemos a 4. Y el cuarto es semejante. ¿A quién? El cuarto es semejante a un ángel, al Hijo de Dios. A veces estamos nosotros tan apoderados de nuestra ansiedad, de nuestro afán. Estamos tan metidos en un ciclo que no tiene fin de estar queriendo construir nuestro reino en este mundo, que descuidamos lo que realmente el Señor está haciendo en el cielo, preparándonos una morada para ti, para mí, porque tú y yo solamente estamos de paso en este lugar. Que no importa cuánto suframos, que no importa cuántas calamidades enfrentemos, que no importa las crisis que tengamos, todo esto tiene un punto final. Y a final de cuentas el Señor nos estará esperando en su presencia para poder nosotros vivir eternamente con Él y de la mejor manera.
Pero déjame decirte que aunque a veces este mundo se convierta en un horno de fuego para nosotros, no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos. Si nosotros hemos decidido no inclinarnos al Dios de este mundo, si nosotros no hemos decidido no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo, por los parámetros de este mundo que muchas veces nos está separando de la voluntad de Dios, si nosotros hemos decidido mantenernos firmes hasta el final, hay alguien dentro del horno de fuego juntamente con nosotros, sosteniéndonos, cuidándonos, guardándonos en todo momento. En todo momento. El mismo que proveyó ayer proveerá hoy y lo hará mañana. El mismo que nos levantó ayer nos levantará hoy y nos seguirá sosteniendo mañana. El mismo que ha estado con nosotros en el pasado estará con nosotros en el presente y nos hará sentir confiados en nuestro futuro. Hebreos 13 dice: Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. De manera que decimos confiadamente: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Él no tiene estaciones ni épocas. Él no pasa por crisis. A él no le afectan las malas temporadas. Él no cambia lo que Él ha dicho, pues no tiene sombra de variación. Él es Jehová de los ejércitos. Él es el Dios poderoso, majestuoso, soberano, amable, misericordioso, Dios bueno, proveedor y nuestro buen pastor que cuida de nuestros corazones y nos sostiene cada día. ¿Qué mejor garantía tenemos tú y yo? ¿Qué mejor garantía? Nuestra garantía no es este mundo, ni que se estabilice la situación económica. Esa no es nuestra garantía. Nuestra garantía es estar nosotros con el Todopoderoso. Y termino con esto. Creo que muchos de nosotros hemos pasado por temporadas difíciles. Personalmente hablando, yo puedo decirte que del 2020 para acá han sido situaciones un poco dificilonas para nosotros como ministros del ministerio. Incluso al punto de a veces pasar por mi mente el decirle al jefe que mande a una persona más joven, más fuerte y más capacitada a este lugar, con más fuerzas, porque yo no voy así, yo ya voy así. En nuestra salud, en muchas cosas. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos confiadamente al Señor, en medio de todo eso, el Señor nos ayuda a seguir confiando de que Él está con nosotros. El Señor nos recuerda que en los momentos más difíciles Él nos ha sostenido, que nos ha fortalecido como nunca hemos imaginado, y nos ha hecho ver que aunque las naciones tiemblen, todo colapse y nuestro cuerpo desfallezca, Él permanece fiel, su bondad es absoluta. Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno con nosotros, y eso nos hace sentir confiados. El Dios en que confiamos tú y yo es aquel que gobierna sobre todo, incluso sobre este tiempo en que quizás haya tanta incertidumbre y nada pueda revelarse realmente ante su gobierno. Daniel 4:35 dice: ante ti nada podemos hacer los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. La única manera de tener paz en medio de cualquier tormenta es confiando en la absoluta soberanía de Dios. Él sigue sentado en su trono y todo está bajo su control, aún en las dificultades
que pasemos por este mundo. Y solamente Él nos puede dar las fuerzas para poder decir, Ebenezer, tú has sido bueno, Señor. Tú has sido nuestro refugio. Hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has guardado. ¿Qué vendrá en un futuro? No lo sabemos. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Pero si estamos nosotros sosteniéndonos del Dios Todopoderoso, eso nos hace sentir confiados. Amén. Estamos bajo su abrigo, bajo su cobertura, bajo su sombra. Y no hay nada mejor que eso. Voy a pedir por favor a los edecanes que por favor traigan los elementos. Y este día vamos a celebrar Santa Cena. Es importante que tú y yo, si vamos a participar en la Santa Cena, lo hagamos de una manera consciente. Cierren la puerta porque se sale el aire acondicionado. Me decía mi mamá, bueno, no voy a decir como decía mi mamá porque mi mamá era de Culiacán, Sinaloa. ¿Qué es la Santa Cena? Cuando el Señor Jesús comió con sus discípulos la última noche que iba a ser traicionado por Judas y que iba a ser entregado para ser torturado y masacrado, Él decidió tener la última cena con los suyos. Sabía que después de eso ya no iba a tener la oportunidad de poder tener esa comunión con ellos. Así que lo que les dijo a sus discípulos es, miren, vamos a aprovechar que estamos todos sentados en esta mesa, porque quizás ya no me vean más. Y tomó un pan que había ahí sin levadura, y tomó una copa de vino, porque era lo que tenía ahí. Y lo digo porque a veces pensamos que debe de hacer un ritual demasiado mecánico. No, Jesús lo hizo de esa manera. Este pan, en un futuro, va a representar mi cuerpo, que por ustedes va a ser molido. Por ustedes va a ser sacrificado. Así que todas las veces que ustedes practiquen lo que vamos a practicar hoy, dijo el Señor, cuando ustedes lo comiencen a hacer de aquí en adelante, recuerden que es mi cuerpo. Recuerden ese sacrificio que yo hice. Porque saliendo de aquí voy a ser entregado. Y van a ser escarnio de mi cuerpo. Pero recuerden que todo eso lo estoy haciendo por amor a ustedes. Que se necesitaba hacer de esa manera. Y cuando ustedes tomen de esta copa, cuando el vino representa mi sangre,
El vino representa mi nuevo pacto. Todo lo que yo estoy dispuesto a hacer para que por medio de mi sangre ustedes sean perdonados. Eso representa. Pero ustedes siempre recuerden, cada vez que participen en esto, mi cuerpo, mi sangre, hasta que yo vuelva otra vez. Así que lo tenemos que hacer con ese entendimiento, con esa conciencia. ¿Qué significa participar en la Santa Cena del Señor? ¿Qué significan esos elementos? Y tener gratitud en nuestro corazón. Amén. Porque aunque la salvación nuestra ha sido por gracia, tú y yo no hemos hecho nada para merecerla. Nada, absolutamente nada para merecerla. Aunque nuestra salvación ha sido dada por gracia, la verdad es que tuvo un gran precio. Amén. Y ese precio es el que tú y yo debemos de reconocer. Que Jesucristo nuestro Señor estuvo dispuesto a ofrecerse por ti y por mí. Voy a pedir que por favor estén entregando los elementos en las diferentes áreas, porque si pasan acá se va a hacer un reborujo. Todos los que quieran participar, por favor, en la Santa Cena del Señor, tomen sus elementos, tomen el vino y el pan. Todavía no vamos a participar, espérense un momento que vamos a dirigir este tiempo de la Santa Cena. Mientras estamos esperando continuar con la Santa Cena, comience usted a memorizar, a traer en su memoria las muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. Obviamente tomando en cuenta lo que acabamos de decir, de que el Señor, nuestro Señor, es la provisión del regalo más grande que tú y yo tenemos, que es nuestra salvación. A veces no tenemos idea del sufrimiento que el Señor pasó mientras estuvo en ese via crucis, en ese tormento. Yéndome yo a los libros, los comentarios bíblicos, los historiadores, uno de ellos Flavio Josefo, historiador, comenta que los azotes que le dieron a nuestro Señor Jesucristo, dado por los soldados romanos, fueron dados con unos látigos que en sus puntas tenían unas ganzúas de fierro. De tal manera que cuando se lanzaba el latigazo, las ganzúas de fierro agarraban el cuerpo, se detenían en el cuerpo, y al momento de jalar el látigo, iba con un trozo de carne. Esos fueron los latigazos que le dieron a nuestro Señor. Por eso dice Isaías, y según los historiadores, dice que su cuerpo fue totalmente desfigurado. Totalmente desfigurado. La corona de espinas que le pusieron en el cráneo, según los historiadores, fueron con unos espinos que aproximadamente miden 2,5 pulgadas. Y fue puesta en su cabeza a punta de palazos. Prácticamente le cercenaron el cráneo. Eso sin contar
la perforación que le hicieron en el costado cuando él estaba en la cruz. Recuerdo que una persona dijo, la única manera que él pudo haber aguantado eso es porque él era Dios, no sentía. Él se hizo humano. Se hizo humano, se desprendió de su deidad y lo hizo por amor a ti y a mí. Y todo ese sufrimiento lo hizo en su humanidad. De manera que cualquiera que comiere de este pan indignamente o bebiera de esta copa indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así lo dice 1 Corintios 11, del 27 al 29. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Voy a pedir que por favor comamos el pan y como lo dije al principio, recordemos que este es el cuerpo de Cristo que fue molido. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en mi memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Podemos tomar de esta copa? Y solamente da gracias a Dios. Da gracias a Dios. Mientras oímos esta alabanza, da gracias a Dios. Entra en un momento de adoración. Solamente quiero terminar diciéndote estas palabras. La mejor manera de mostrar una gratitud al Señor en nuestro caminar es con nuestra vida misma. Es con nuestra vida misma. Ciertamente habrá un desafío, claro que va a haber un desafío. Pero no te rindas. No te rindas. No te inclines a los dioses de este mundo, que son muchos. Toma en cuenta cada día el sacrificio que el Señor hizo por ti. Y vive dignamente reconociendo ese sacrificio. Amén.
Señor mi Dios, te damos gracias por tu bondad.